Hola, bienvenidos y bienvenidas a la lectura Biografía Imaginada del Filva Nacional Santa Rosa. Por segundo año consecutivo, el Filva Nacional se transforma en virtual, lo que por una parte pensamos que nos permite expandir esa intención que tenemos de federalizar la literatura por todo el territorio argentino, pero por otra parte nos lleva a pensar la literatura local y específicamente de la ciudad que nos recibe, que en este caso es Santa Rosa, de maneras mucho más profundas y mucho más territoriales. Y justamente siguiendo esta premisa es como nació esta lectura a la que los invitamos a acompañarnos ahora. En el año 2013, el historiador autodidacta José de Petris publicó el libro Gente de la Tierra, que recupera un censo del año de 1895 sobre los sobrevivientes de la mal llamada conquista del desierto. En este catastro les devuelve su nombre y les da una identidad. A partir de los datos que releva este censo, invitamos a 3 escritores, a María Rosa Lojo, a Mario Méndez y Martín Felipe Castañet, a imaginar una biografía posible de 3 indígenas que sufrieron la persecución, el despojo y la matanza de los suyos en este periodo tan oscuro de la historia argentina. Pero para comenzar y dar un marco introductorio a esta lectura, queremos conversar con José de Petris, justamente el autor del libro que nos inspira, quien es estudioso de la problemática indígena, para que nos cuente cómo fue el proceso de investigación del libro, Gente de la Tierra, los que sobrevivieron a la conquista, con nombre y apellido, así se llama el título completo del libro, y que nos comente cómo llega a hacer este censo, cómo llegó a esto, cómo se le ocurre y cómo fue el proceso de investigación. Hola José, ¿cómo estás? Bueno, el proceso en sí mismo ocupa un buen espacio de mi vida. Desde muy chico me interesó conocer esto. Cuando digo de muy chico, de mis 12 años, ya empiezo con mis primeras anotaciones, con las primeras libretas o cuadernos de campo que yo me iba y veía viejitos, generalmente los abuelos de mis amigos, que eran indígenas, y anotaba y recogía información. Aprendía a hablar la lengua enseñada por ellos. En una época la hablé bastante bien, o sea, bastante bien. Podía mantener conversaciones. Luego, como todos los procesos de olvido, lo dejé de hacer y la he olvidado bastante. Y fui motivado principalmente por mi madre en casa, en este tema, que ella siempre contaba y recordaba hechos familiares de sus antepasados. Eh, y luego comencé a leer los clásicos de los que podía acceder, a los que podía acceder en la época de la literatura nacional, de una excursión a los indios ranqueles, al inglés de los huesos, toda la saga de los gauchos matreros de Eduardo Gutiérrez, digamos, me fui formando en esa concepción. Pero siempre me intrigó qué había sido de los indios de la Pampa, de los cuales se hablaba en pasado, que aparentemente se habían diluido en las arenas del desierto de la Pampa, como nuestro río Atuel, y yo sabía que la dilución del río Atuel obedecía a algunas cuestiones políticas, ideológicas, y también intuía de que la desaparición de los indios no era tal, sino que obedecía también a toda una mirada ideológica. Bueno, motivado por una serie de circunstancias, comencé yo en esa época trabajaba de panadero, juntaba unos pesos, me iba a Buenos Aires al Archivo de la Nación, ahí en el Bajo, me acuerdo, y revisaba las libretas del censo e iba anotando todos los individuos, todas las personas que me parecían que eran indígenas. Fácilmente detectables los que llevaban apellido indígena, pero se me complicaba un poco con aquellos que tenían apellido hispano-criollo, Martínez, todos estos apellidos hispano-criollos.
Entonces anotaba en cuadernos, volvía a Santa Rosa, iba al registro civil, podía entrar en las actas, iba al archivo de las iglesias, y podía ir accediendo hasta llegar a la persona que estaba trabajando al momento en que podía corroborar que era indígena a través del bautismo o algún dato. Entonces iba elaborando un listado. Luego, ya dejé de viajar a Buenos Aires cuando los mormones instalan acá en Santa Rosa la biblioteca genealógica, que mandaban a pedido del interesado, mandaban rollos de microfilms desde Estados Unidos. Estaba en un periodo de tiempo acá en Santa Rosa en préstamo para que yo lo pudiera leer en la lectora de microfilm, sacaba los datos, los devolvía y así todo. Este es un proceso de muchos años, por lo menos una década. Cuando está el trabajo más o menos conformado, donde hago el estudio de la división de los apellidos hispano-criollos y mapuches, digamos, para los ranqueles y para toda el área salinera de los Calfucurá, digamos, y hago el estudio de la división de los apellidos tradicionales en cada zona de La Pampa, comienzo a trabajar directamente con las personas. Elaboro un listado de 2.100 personas. Entonces, lo que hago durante mucho tiempo, me meto en las historias personales, tengo que recrearle las vidas a esas personas como para poder, porque me pareció, y yo entiendo de que una persona no muere del todo mientras se la recuerda. Entonces, como una vindicación individual, pero tardía tal vez, pero necesaria para los procesos de ejercer la memoria del primer genocidio, porque hubo uno 100 años más tarde a las campañas del desierto que no fue mera casualidad, con 30.000 desaparecidos y con muchísimas secuelas más. Entonces comencé a trabajar en este listado y bueno, Matías Apeña y Carola, dos jóvenes muy entusiastas en aquel momento, jovencitos, que tenían una editorial de la travesía, fruto de sus propias inquietudes, con muchas utopías, pero también con mucho trabajo real y concreto. Bueno, nos vinculamos y editan este trabajo en el año 2003. Yo creo que fue un aporte interesante. En La Pampa fue muy considerado porque luego todo el movimiento de los ranqueles que se fueron reasumiendo como tales, abrevaron muchos y encontraron ahí la primera referencia a sus antepasados, a sus bisabuelos, tatarabuelos. Esto en conjunción con otro libro que hice en conjunto con Pedro Viñe, un gran amigo mío de acá de Santa Rosa, que se llamó Los Rostros de la Tierra, editado por Editorial Amerindia, que es de mi familia, digamos, y la Universidad de Quilmes, que le pusimos rostros, trabajamos sobre fotografía. Ambos libros se complementan, pero donde la mayor carga de datos crudo, digamos, es en este libro, Gente de la Tierra, porque es un listado de todos los que sobrevivieron a las campañas de los generales de Roca en La Pampa. 2.096 personas. Y de ahí, todos los pampeanos que hoy se reconocen encuentran sus antepasados. Están vigentes los apellidos y creo que al estar recogidos en un libro y al estar conmemorando en este momento esos nombres y aquellas existencias desgraciadas, yo creo que le estamos dando vida nuevamente, pero además estamos ejerciendo el derecho a la memoria y a la conmemoración en común, y ahora maravillosamente poder vincular este trabajo y ponerlo a disposición en otros ámbitos que trascienden la provincia de La Pampa. Esto es maravilloso realmente, es maravillosa la tarea de la Fundación Filma. Y
y realmente es para poder vincularnos y seguir trabajando la memoria activa de los argentinos. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta. He tratado de ser lo más sintético posible para no quitarle tiempo a los lectores, a los que van a leer a los 3 escritores que van a leer cada una de esas biografías imaginadas, de las cuales estoy muy ansioso en escucharlas. Muchas gracias, José. Es muy interesante lo que nos estás contando respecto al relato de cómo llegaste a hacer este libro, que como ya les comenté, es el que nos inspira entonces a las lecturas que vienen a continuación. Como ya les dije, cada uno de los escritores y escritoras que participarán, desde Fundación Filva le dimos un nombre y una brevísima reseña, que es de las que sale en el libro Gente de la Tierra, para que a partir de esa información, Mario, Martín y María Rosa imaginaran una biografía posible, ¿no? Ahí ya entramos en el terreno de la ficción, totalmente. Vamos a comenzar entonces con Mario. Mario Méndez es maestro y editor. Escribe fundamentalmente para niños y jóvenes y ha publicado, entre muchas otras novelas, El monstruo de las frambuesas, Cimer y El que nos salta es un holandés, además de participar en diversas antologías de cuentos. Mario escribió la biografía de Amunao Rosas, justamente, que nombró José, hijo mayor del cacique Mario Rosas, quien durante el periodo de la guerra de la conquista fue tomado prisionero y luego colaboró en el primer vocabulario ranquel que fue publicado. Eso es algunas líneas de lo que encontramos en el libro de José y que nosotras le pasamos a Mario para que imagine la biografía. Así que ahora los dejamos con la lectura de Mario. Estás muteado, me parece, Mario, justo. Es un clásico decir ahora eso, ¿no? Sí, estás muteado. Ahí estamos. Ahí sí, hola. Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes. Una alegría participar de este encuentro y fue un desafío porque uno sabe que las vidas de estos hombres que están aquí contadas fueron muy duras y bueno, yo traté de contarlo, de hacer una fábula de esta historia de Amunao Rosas, el hombre que contaba, según mi versión. Así que lo leo. Amunao lo llamaba Tripaimán, su madre, cuando el hijo pequeño, distraído, curioso, se adentraba en la pampa, descalzo, la mirada perdida en los pajonales, en el cielo, en el horizonte infinito o en el vuelo de algún pájaro solitario, como él mismo. Es que a Amunao desde muy pequeño le gustaba caminar así, a solas, murmurando y murmurando, aunque todavía nadie sabía qué era lo que el pequeño murmuraba. Amunao lo llamaba su abuelo Painé, otrora gran cacique, para que se sentara a su lado a escuchar viejos cuentos de cuando Painé era jefe de hombres, señor de las batallas. Y cuando a la toldería llegaban los huincas comerciantes, los paisanos del otro lado de la cordillera o los escapados de las guerras civiles, Amunao, que era todavía muy niño, se sentaba cerca de los fogones para oír sus historias, para atesorarlas, para volver a contarlas, para inventarlas de nuevo. Amunao lo llamaba su padre, el cacique Mariano Rosas, siempre vestido como un paisano, como un estanciero, como le gustaba desde que don Juan Manuel de Rosas lo tomara como un ahijado. Mariano, el padre, lo llamaba para enseñarle a montar, para explicarle un trabajo, para mostrarle cómo se usaba el lazo, las boleadoras o una tacuara. Y Amunao obedecía, aunque siempre algo distraído, como ausente. Y si bien su hijo aprendía, Mariano Rosas, el cacique, comprendía que lo que al muchachito le interesaba de verdad, tal como cuando era muy chico, eran las historias. A Tripaimán y a Mariano, como antes al abuelo Painé, les gustaba que Amunao fuera eso, el muchacho que contaba. Amunao contaba las historias de la tierra, las leyendas que explicaban el nacimiento de los ríos, la chatura de la pampa infinita o el color del cielo en el amanecer.
contaba lo que había escuchado, o lo inventaba. Amunao, mi amor, aprendió a llamarlo Josefina, la que fue su esposa después de un tiempo no muy largo de un noviazgo tan corto como intenso, entre el hijo del cacique Ranquel acriollado y la hija de un estanciero blanco que se había hecho a las costumbres y los usos de los antiguos dueños de la tierra, el huinca Juan Cardoso. Muy pronto, Cardoso sintió que el joven Amunao, el hombre del que su hija se había enamorado, era como un hijo para él, y lo convirtió en su mano derecha en la administración de la estancia. Viviendo en la estancia, dedicados al trabajo y al amor, Amunao y Josefina tuvieron 3 hijas y 2 hijos. Mientras fueron chicos, a todos, cada noche, Amunao les contó las historias que había aprendido o inventado en las tolderías de su niñez o las que aún seguía inventando. Unos años antes de la guerra, la campaña punitiva de los hombres del general Roca, aquellos soldados armados de fusiles Remington que asolaron un desierto que no era ningún desierto, el padre de Amunao, el cacique Mariano Rosas, murió víctima de la viruela. Huérfano y heredero, Amunao, que podría haber sido como su padre un gran cacique, señor de hombres, jefe en las batallas, decidió que seguiría siendo lo que siempre quiso ser, un hombre que contaba. Y continuó viviendo en la estancia de su suegro dedicado a trabajos de paz. Sin embargo, cuando los huincas iniciaron la gran invasión a sus tierras, Amunao decidió sumarse a la resistencia. No era hombre que gustara de las armas, pero sabía usarlas. En 1878, después de una batalla, fue hecho prisionero por un coronel de las tropas de Roca. Juan Cardoso, su suegro, pagó un rescate para que Amunao no terminara, como tantos de sus hermanos, sirviendo como un esclavo en las tierras que habían usurpado los conquistadores. Regreso a la estancia de su suegro, que pronto sería la suya, de Josefina y sus hijos, Amunao siguió contando. Aunque tuviera el alma herida, contaba para los hijos y los hijos de sus hijos y para quienes quisieran oírlo. A su ya gran repertorio de historias agregó, para cuando estaba triste, las historias de la resistencia y la derrota. Ya había muerto don Juan Cardoso y habían pasado los primeros años del nuevo siglo cuando llegó a la estancia un hombre rubio, de lentes redondos y barba casi blanca. Pidió hablar con el hombre que contaba y se presentó. Se llamaba Aloysius Fritsch, era alemán y estaba estudiando la lengua de los hombres de la tierra. A cambio de oír las historias del otro lado del mar, Amunao le contó a Aloysius las suyas. Juntos, el estudioso alemán, hijo de boticarios, y el contador de historias, hijo de caciques, compusieron el primer vocabulario de la lengua ranquel. Cuando Aloysius volvió a su tierra, llevaba, además de los borradores del vocabulario, muchas de las historias que su amigo Amunao le contaba en la pampa. Amunao Rosas vivió sus últimos años como había vivido los primeros, contando. Sus bisnietos y los otros chicos y chicas de la estancia se acercaban al fogón que cada tarde el viejo encendía y escuchaban sus historias, entre ellas la suya propia, la del hombre que contaba. Y ahí termina mi biografía imaginada de Amunao Rosas. Muchas gracias, Mario. Muy lindo texto. Bueno, a continuación seguimos con Martín Felipe Castañet. Martín Felipe es doctor en letras, editor de la revista Orsay y traductor. Publicó las novelas Los cuerpos del verano y Los mantras modernos y fue seleccionado por Bogotá 39 y la revista Granta como uno de los autores más destacados de su generación. A Martín le tocó escribir sobre la famosa, prestigiosa, según dice el libro Gente de la Tierra de José, curandera Balbina Ledesma, quien lideraba los guillatunes más famosos e importantes de la época. Así que los dejamos con Martín. ¿Qué tal? Mucho gusto. La verdad para mí es un honor estar acá. Ahora mismo estoy viviendo en Junín, que yo conocía, por supuesto,
por los Fortines, precisamente. Y una de las razones por las que acepté participar acá fue porque me enteré hace muy poco que hay una comunidad indígena muy cerquita de acá y de la que jamás me había enterado. Y esa invisibilización, esa falta de presencia, ¿no? Cada vez que yo venía a Junín, me hizo reflexionar mucho sobre el lugar que ocupan dentro de nuestro país y cómo debe haber sido en el pasado. Así que voy a empezar a leer esta biografía imaginaria de Balbina Ledesma. Balbina Ledesma nació en las tolderías de Chilihue, en las Salinas Grandes de Hidalgo. No sabía cuántos años tenía. Cuando la censaron en 1895, le calcularon 50 años, a juzgar por su apariencia y los acontecimientos que recordaba. Cuando ella nació, hacía poco que el lonco Manuel Namuncurá había pasado a controlar el área salinera, donde nacía la rastrillada grande hacia Chile y donde los porteños obtenían su sal. La zona era rica en ganado y Balbina no pasó hambre ni frío. Su infancia fueron los médanos, los caballos y la laguna. Las cosas que no tenía, tampoco las conocía. Se casó a los 10 años. El Bueniedomón fue realizado con el consentimiento de su padre y los varones se hicieron los distraídos cuando su futuro esposo entró a secuestrarla. Ella estaba paralizada, aunque sabía todo lo que iba a pasar. También se sentía afortunada, porque algunas compañeras de juegos habían sido raptadas, pero por la fuerza. Una se había escapado al monte y el padre la había devuelto al marido. Balbina pensaba en eso cuando el hombre la subió al caballo y se alejaron a pasar su noche de bodas. Al día siguiente se encontraron ambas familias para consumar el acuerdo. La dote fue generosa, se sintió querida y feliz. A los 14 tuvo a su hijo, al que luego los Puinca bautizarían Bonifacio. Fue durante el embarazo que Balbina tuvo su primer sueño premonitorio. Una mariposa que se posaba sobre la flecha clavada en un ciervo de las pampas. Se lo contó a su madre y al día siguiente ocurrió. Tuvo que pasar una temporada con un machi consagrado. El suyo era un machi güelle, poseedor de 2 almas, que se vestía con ropa de mujer y se entregaba a otros varones, aunque con la obligación de permanecer soltero toda su vida. Con él aprendió más que nunca sobre los misterios del mundo. Para desaparecer los moretones, el remedio más eficaz era un compuesto de orines, ajíes y bastante sal, que debían tomar acostados del lado dolorido. Para el hinchazón de garganta y llagas, 3 gárgaras por día de la pilo unque, oreja de guanaco o llantén, pisada y sin coser. Balbina se sentía útil. El machi también le enseñaba a evitar los males, no solo a curarlos, como por ejemplo nunca quedarse debajo de árboles en punta durante una tormenta, menos todavía de un algarrobo. Finalmente llegó el momento de ser consagrada como curandera. El machilogún se realizó durante el retorno del sol. Antes del amanecer se bañaron en el río, le perforaron las orejas de las niñas y les pusieron nombres a los bebés. Balbina sintió cómo nacía de nuevo. Pero su sueño de esa noche fue oscuro. Pescado seco sobre la tumba de un caballo. Luego, una tras otra, llegaron las desgracias. Su marido, que era la sal del mundo, se debilitó de forma imprevista. Balbina recurrió a todos sus saberes y, cuando no tuvo éxito, a los ancestros. La ceremonia del machitún no es una celebración, le había enseñado su machi güelle. Ahuyenta las energías nefastas y te llena de angustia e inquietud. Empezaba el atardecer y duraba toda la noche. Balbina subió los 7 escalones espigados del altar Rehue, orientado hacia el este, y luego encendió las hojas de canelo. Las banderas azules y blancas se agitaban con el viento frío. Sus colaboradores hacían trinar las cascahuillas de alpaca y sacudían las guadas rellenas para asustar a los malos espíritus. Cuando escuchó golpear el cuero del cultrún, entró en trance. Balbina se internó en el cuimi, a la conversación con los ancestros que tanto le habían ayudado antes. ¿Cuánto quería Balbina ser un guillatún para su hombre y agradecer por su restablecimiento?
Cuando hacemos un guillatún para dar gracias al Espíritu Supremo, le había explicado su machihuelle, compartimos la sensación de estar vivos como mapuche. Pero esa vez no había habido final feliz. Balbina salió del trance en silencio y le ayudaron a bajar. Balbina solo murmuró, la flecha dio en el ciervo. Su marido, que con tanta fuerza la había raptado, terminó de perder todo el vigor y murió apestado. La siguiente pérdida fue todavía más terrible. La conquista, que sus mayores escupían al mencionar, hasta entonces había sido para ella algo del pasado. Primero hablaron de una zanja, y Balbina pensó que quedaba lejos, que estaba a salvo. Luego vinieron los ejércitos, la noche y el frío. Fue el fin del Puel Mapu y de su propia vida tal como la conocía. Cuando el coronel Levalle los expulsó de Chilihue, se llevó como conscriptos a los varones jóvenes y ahí se fue su pobre hijo a combatir en guerras que no eran la suya. Hasta entonces, su hijo había sido solo un jornalero, sabía montar, pero no se le daban las armas. Las novedades le fueron llegando a Balbina por carta, que le leía uno de los pocos del loft que sabía escribir. Nos dieron 1 hora de descanso para retirar los cadáveres y comer, le contó su hijo. Ya se había retirado Tejedor, la batalla del Corral estaba ganada. Para nosotros nos regresaron a la isla Martín García, a seguir nuestra vida de soldados y prisioneros. Fui bautizado en la fe cristiana, ahora mi nombre es Bonifacio Sapiola, en honor al mayor que me apadrinó. Los años fueron pasando. Para sobrevivir, Balbina trabajaba de vendedora de yuyos milagreros. Era apreciada, pero no le alcanzaba. Se acercaba a las carpas, a las procesiones, recorría las ciudades y el arenal. Así también le llegaban noticias, como la rendición del lonco Namuncurá, que tanto había guerreado. Cuando se cumplieron 12 años, Balbina pidió ayuda para reclamar por la vuelta de su hijo. Cuando Bonifacio volvió a Utracán con una hija, Manuela, estaba casi ciego y necesitaba ayuda para seguir cultivando. Al menos tenía algo de dinero que había ahorrado en sus 12 años en el ejército. Con el cambio de siglo, que en la ciudad festejaron con fuegos de artificios que ellos vieron a lo lejos, sus plegarias de permanecer juntos fueron atendidas. El loft empacó sus trastos y se mudaron a la recién fundada colonia Los Puelches. Gracias a Francisco Ñancufil Calderón, capitanejo de Namuncurá muchos años atrás, Bonifacio había sido uno de los pocos en lograr una concesión cerca de Urrelauquén, poco más de 600 hectáreas para cada uno. Pero los terrenos no habían resultado buenos. La piedra impedía el crecimiento de vegetación alta y los anegamientos eran peligrosos para los animales. Intentaron conseguir agua potable haciendo jahueles, pero necesitaban chapas de zinc, o peor, dinamita. Probaron con palos del arbusto de jarrilla, pero no llegaban tan hondo. Tomaron la decisión de mudarse a otros lotes, con miedo a que el papel que tanto les había costado conseguir no valiera nada. Cuando los inspectores volvieron una década más tarde, los trataron de intrusos. Balbina se indignó. ¿Qué esperaban estos puhuinca? ¿Que nos muramos de sed? ¿Que se nos pudran los pies? Todo lo que dicen es Huincadungún, la lengua de ladrones. Cada vez se sentía más amargada, aunque intentaba no transmitírselo a sus nietos. De alguna manera, lograban persistir. Balbina era respetada por su conocimiento curandero y su familia había crecido. Los yernos de su hijo cultivaban la tierra. Sus nietos estudiaban en la escuela ambulante, al menos sabían leer y escribir. No los iban a engañar tan fácil. Un día, el maestro de escuela, Atanasio Mayor Soria, les preguntó si podían transcribir sus historias. La universidad quiere conservar nuestro legado, dijo. Después de haberlo destruido, preguntó ella, pero igual contestó. Ese día fue difícil para Balbina, demasiados recuerdos. Le contó sobre sus saberes de machi y especialmente sobre la fiesta del Camaricum, que se hacía en primavera. Hacían un cerco enorme de ramas y los jóvenes montados emprendían las vueltas en torno al cerco antes de sentarse todos a comer en orden y silencio. Al caballo blanco se le pintaba con tiza colorada los ojos y una pisada de avestruz en el cuarto, y lo mismo al alazán con tiza blanca. En el cuello llevaban un cascabel. El último día de fiesta, le contó a don Atanasio, todos pasaban un cuchillo de plano por el pelaje de 2 toros, a los que habían llenado de flores, y luego lo soltaban.
y a 4 capones, 2 blancos y 2 negros, les arrancaban el corazón mientras todavía estaban vivos, para que Nechen les concediera animales sanos y sin pestes. «Muchas gracias, papay», le dijo el maestro cuando ella ya no pudo seguir más. Esa noche Balbina tuvo su último sueño premonitorio. 3 moscas negras se posaban sobre una pared amarilla. Pensaba una y otra vez en algo que le había contado Atanasio, que el lonco Incayal terminó sus días exhibido en un edificio que llamaba museo, junto a huesos de animales. Esa indignidad había sido su única forma de salir de prisión, reemplazar una cárcel por otra. También decían que habían desenterrado el cráneo de Namuncurá. Pero Balbina no quiso pensar en la muerte. El Ulugún la preparaba para viajar a otra tierra, una despedida a otro caminar. Por eso ponían sobre la tumba todas las cosas que el muerto iba a necesitar en su viaje. Separó sus poquitas cosas, su manta cupam, su trailonco, su mate. Pensó en su marido, que había subido al buen Humapu demasiado joven, y en su hijo ciego, que dependía tanto de ella, y en sus nietos adorados, fuertes, que quizás tendrían una vida peor que la de ella, pero un futuro mejor. Se vio a sí misma, la machi que degollaba el carnero ante la hoguera, junto al rehue sagrado, los olores aromáticos llenos de humo y de vida. Hermano sea el fuego, que el sol reúna a los hermanos. Cuando Balbina finalmente murió, hablaron de lo bueno y de lo malo, que era mucho bueno y poco malo, y cuando comieron, le ubicaron un churrasco en la cabecera en su honor. Gracias, Martín. Muy lindo texto. Muchas gracias. Bueno, y para terminar esta lectura, quien sigue es la escritora María Rosalojo. María Rosalojo es escritora, investigadora y actualmente dirige el Centro de Estudios Críticos de Literatura Argentina de la Universidad de El Salvador. Su obra literaria es enorme, con más de 18 títulos, seguro muchos más que 18, y abarcan micronarrativa, cuento y novela. Entre algunos de los títulos de sus novelas están La Pasión de los Nómades, Todos éramos hijos y Solo queda salir, por nombrar solo, insisto, algunos títulos. Ha recibido múltiples premios, entre los que se encuentran el primer Premio Municipal de Narrativa de Buenos Aires, el Premio de Cuento y Novela del Fondo Nacional de las Artes y el Premio Conex, por nombrar algunos. María Rosa fue invitada a imaginar la biografía de Ramón Cuello, una persona descrita, de acuerdo a lo que señala el libro Gente de la Tierra, como popular y simpática, que terminó viviendo sus últimos años en el pueblo General Hacha, en donde se instaló después de, bueno, la persecución. Los dejamos y las dejamos con María Rosa, que me parece que está... Ahí estás con el micrófono, ahí va, perfecto. Ahora no, a ver, ahí sí, ahí muy bien. Sí, hola. Bueno, es una gran alegría estar acá. Me sentí muy motivada cuando recibí esta invitación. José de Petris no es en absoluto alguien desconocido para mí, por el contrario, nos conocemos por carta hace muchos años, desde fines de la década del 80, cuando yo estaba investigando para mi novela La Pasión de los Nómades, que me llevó a hacer de vuelta una excursión el viaje de una excursión de los indios ranqueles. Desde hace mucho tiempo que me interesa la gente de la tierra, quizá porque mis padres venían de otra y se refugiaron en esta, eran exiliados de la guerra civil. Así que siempre quise saber cuál era la historia de los otros exiliados, a los que trataban como si fueran extranjeros, aunque habían nacido en este suelo. Y bueno, empecé a escribir sobre esa gente de la tierra. Voy a leer el texto inspirado por el libro de José, y este personaje, que es un personaje menor, pero no por eso menos importante, Ramón Cuello, que está narrada la historia como un cuento. No voy a cometer spoilers. Por aquel entonces, solo las mañanas me ataban a una silla, en la escuela de General Hacha, que aún no tenía edificio fijo, e iba cambiando de casa en casa. Estudiaba poco y mal, pero pasaba de año. Las tardes eran casi siempre mías. A veces daba una mano en el almacén de ramos generales.
Si el viejo lo consentía, me enganchaba en el carro cargado con pedidos para las chacras y estancias de las afueras. En algunas, los peones y las sirvientas eran o habían sido indios. Iban vestidos como cualquier campesino y no se parecían en nada a los personajes de las novelas de Fenimore Cooper que me prestaba nuestro único fotógrafo. Gracias a él lo conocí a Ramón Cuello. Estaba precisamente en la sala del señor Malraux, sentado sobre una banqueta, posando para él como un cliente. En realidad era su modelo. Miraba fijo hacia el cajón mientras se aferraba con las dos manos y toda su alma a una lanza pampa apoyada en el piso. Tenía encima los restos de un uniforme militar y sobre la frente la sombra de un kepí. Hubo un fogonazo y Cuello parpadeó como si le doliera, aunque no dijo nada. «Ya está por hoy, amigo». El modelo dejó la lanza en una esquina del cuarto. Cuando se iba a ir con el uniforme puesto, el fotógrafo lo detuvo. «Mejor se lo guardo hasta que terminemos la serie. Acá tiene un adelanto. No se olvide que lo espero mañana». Volví, con permiso de Malraux, y sin que Cuello aparentase verme siquiera durante todas las sesiones que siguieron. Posó con poncho y chambergo, también con bombacha y bota de potro, desnudo de la cintura para arriba, sosteniendo la lanza de costado, pero sin énfasis, casi con voluntad decorativa. Desde el pecho al estómago llevaba cruzada, como una bandolera, una cicatriz gruesa. En la espalda, una red de tajos parecía un tatuaje. La última tarde, el fotógrafo lo hizo envolverse en una capa roja, de paño bueno. «Como la del coronel Mansilla», dijo Cuello. Fue la primera vez que lo oí reírse. «Coronel Mansilla, toro, ese coronel». Y mostró los dientes, algo picados, amarillos de tabaco. Se miró floreándose en el espejo que reflejaba un hombre alto, huesudo, entrado en años, la cara poseada de viruelas. Las fotos salieron buenas, aunque el tema no era original. Antes que Malraux les habían tomado otras similares a muchos vencidos. Guerreros, caciques, chicos, mujeres con las ropas mezcladas de indias y cristianas, los grandes prendedores de plata sobre telas de bayeta. Cuello se bebió toda la paga acumulada en tardes de paciencia. Descubrí que merodeaba por la ciudad, sin asiento fijo, quizá porque era hombre difícil para su familia o porque no tenía a dónde ir. Empecé a seguirlo, a buscarle conversación antes de que dejara el banco de la plaza para sumergirse en el boliche. Al principio me espantaba como un bicho molesto, hasta que mi insistencia lo ganó. Era Rangel por los cuatro costados, primo del cacique Ramón Cabral, el platero de Carrilobo, que terminó sus días en General Hacha. Había conocido, siendo joven, al coronel Mansilla, el autor de ese libro que ya se leía entonces como cosa de leyenda. Anciano y ascendido a general, vivía en París, retirado de la política. Los ranqueles que había visitado y que ya no amenazaban ninguna frontera eran casi invisibles, salvo para los fotógrafos extranjeros. El coronel nos salvó de la viruela antes de venirse para los toldos, cuando nosotros fuimos primero con Linconao Cabral a Río Cuarto para tratar la paz. Mansilla en persona había sacado a los infectados de sus tierras de acampe, los había llevado a su propia casa en la villa para que los atendiera el médico. Linconao, Cuello y los otros emisarios sobrevivieron, con las caras marcadas por la viruela y la fe comprometida para siempre por la gratitud. Luego, cuando el coronel entró en la tierra adentro como embajador de los cristianos, habían comido juntos el puchero y el asado. En un momento de distensión y bromas, Cuello hasta se había probado la capa roja, que le caía tan bien como a su dueño, o incluso mejor. Mansilla le había dejado, como recuerdo, un pañuelo igualmente punzó y un par de guantes. Vino con los padrecitos, con los curas Donati y Álvarez. El coronel se fue, no volvió a saberse de él, pero los padres quedaron. Ellos nos llamaron a Fuerte Sarmiento para vivir como cristianos, con casa y tierra, escuela y Dios, en paz y a salvo de la necesidad. Ramón Cabral no se decidió enseguida. Tenía la hacienda más gorda y las mejores sementeras.
caballos finos y mansos, huertas bien regadas. Era platero famoso y rico. De su fragua y su taller salían prendedores y pectorales, zarcillos y pulseras, espuelas y estribos, cabezadas y pretales. En sus telares se labraban ponchos, pilquenes, mantas bordadas. Pero de a poco, algunos jefes de la comunidad habían empezado a irse. Los tratados no se respetaban. Los cristianos, antes divididos, se unían en un solo frente de ataque. Y eran los indios los que se malquistaban entre sí. Villarreal, Santos Morales, Bustos, notorios capitanejos y lenguaraces, pasaron a Sarmiento en busca de seguridades para sus familias. Cuello se fue con la gente de Linconao. Saber la historia completa me llevó varias tardes y unas botellas de ginebra que robé del almacén. Ramón solo se ponía verdaderamente locuaz cuando le encalentaban el pico. Trituraba el tabaco entre buches quemantes. También el lonco platero terminó mudándose con el resto de la gente. La viruela entró a los toldos y los milicos a sus campos. Levantaron toda la caballada del cacique. Pasaban hambre y no alcanzaban las mantas, dijo Cuello, en el invierno más frío que los viejos eran capaces de recordar. En el fuerte les había ido mejor, por un tiempo, hasta que faltaron los abastecimientos, las semillas, los útiles de labranza, los sueldos de los maestros. Y los que ahí llegaron a vivir en paz tuvieron que alistarse en la compañía de indios auxiliares de Sarmiento y pelear para los cristianos. Estaba anocheciendo y empezaba a hacer frío. Alguno de mis hermanos ya me estaría buscando, o mamá con el chicote. Cuello, que se había bajado media botella, se levantó la camisa sucia y mostró otra vez el torso. Indios amigos, nos llamaban. Estas son las caricias que les hacen a sus amigos. El comandante Rudecindo Roca, traidor, cuando nos presentamos en Villa Mercedes a cobrar las raciones que nos debían. Ramón seguía siendo el primer lancero de Linconao. Lanceó más y mejor que los otros. Salvó a muchos de los suyos de la captura y el fusilamiento. Tal vez por eso nunca le faltaba el saludo de los paisanos que le quedaban en General Hacha, ni un plato de comida que no era de limosna, sino en memoria de su valentía. Esa tarde se hizo de noche y nadie fue a buscarme porque me esperaban en casa. No mamá, sino mi padre en personas, a solas, sin chicote. Me preparé para lo peor. Ya me contaron con qué compañeros se junta usted y qué clase de regalos les ofrece. No será por mi culpa que el árbol se tuerza. El año que viene se va interno a Buenos Aires y empieza el secundario con los curas. Va a costar un sacrificio, pero no voy a permitirle que se convierta en un vago y un delincuente. Papá no había estado para fundar General Hacha hacía casi 3 décadas. Fueron los indios amigos que el futuro gobernador trajo en carro desde San Luis, junto con las tropas de línea, los que cavaron las fundaciones, los que desbrozaron la llanura. Cuando el ejército se fue de Hacha, los amigos se quedaron sin empleo y sin sueldos. Se buscaron la vida como jornaleros o se hicieron pequeños criadores en tierras que estaban donde quisieron dárselas. Ese año se festejó el centenario de la Revolución de Mayo. La Argentina tiraba la casa por la ventana para que el mundo la viera. Buenos Aires parecía una sola luminaria encendida. Mis padres fueron a la celebración y me llevaron, quizá para que empezara a tomarle el gusto a la gran ciudad y me acomodase al encierro que me esperaba pronto. Hice buena letra los meses siguientes y no volví a ver a Cuello, pero él nos volvería a ver a todos. Para el 9 de julio, las fuerzas vivas de Hacha se reunieron en el edificio municipal. Tocó la banda, se cantó el himno, se agotó la reserva de discursos sobrantes en las carpetas desde el 25 de mayo. En el gran silencio
que siempre precedía a la salida de las filas, antes de los churros y el chocolate aromático, se oyó una voz que nadie esperaba, perfectamente clara y alta. Escuadrón Ranqueles de Villa Sarmiento, presente. Era Cuello. Llevaba el uniforme de línea que tenía en la primera foto. De lejos, al menos, parecía compuesto y cepillado. Calzaba un par de guantes. Sobre la garganta brillaba un pañuelo rojo. Se iba acercando al podio, marcando el paso por el corredor central, entre las hileras de alumnos. Se detuvo al llegar al escenario. Nos miró fijo, inmóvil. Estaba sobrio. Ramón Cuello, indio argentino, presente. Entonces ladeó la cara, juntó la saliva de tabaco que llevaba en el buche y escupió. Bueno, terminó el relato. Muchas gracias, María Rosa. Y muchas gracias, bueno, a todos por acompañarnos y por, primero que nada, a Martín, a Mario, a María Rosa, a José, por participar de esta actividad. Esperamos que en algún momento podamos visitar Santa Rosa, ¿no? Y ahí poder estar un poco más de cerca con parte de lo que conocimos en esta mesa y también encontrarnos entre todos, que es lo que queremos, ¿no? Pero por ahora, bueno, muchas gracias por acompañarnos y a quienes nos están mirando los invitamos y las invitamos a seguir mirando nuestra página web. Hay muchísimas más actividades todavía, así que hay mucho Filva Nacional Santa Rosa por delante. Eso, bueno, muchas gracias.